Hola, autodidactas. En este video te voy a dar 5 tips o 5 pasos para resolver ejercicios de matemáticas. Comenzamos. Antes de darte los 5 pasos, quiero que sepas que es muy importante que sepas leer. Que respetes los signos de puntuación para que puedas entender un problema y poder realizarlo de la forma correcta. Uno de los principales problemas que yo veo en mis alumnos es que no saben leer, y eso provoca que su resultado sea incorrecto. Tengo alumnos que saben realizar las operaciones de una forma correcta, y a pesar de que su resultado está bien dentro de la operación, no es el resultado que se espera para la pregunta o ejercicio. ¿Y esto qué se debe? A que no saben leer. Cuando yo les explico el problema, empiezan a entenderlo, pero porque de cierta manera yo domino los signos de puntuación, y se dan cuenta de que antes de que yo les dé la respuesta, ellos ya como que empiezan a asimilar cuál era el procedimiento que realmente deberían haber seguido. Por lo tanto, si tú no sabes leer, lo que te puedo recomendar es que leas un libro que te agrade, que sea de un género que te interese, para que continúes leyendo, y conforme pase el tiempo vas a entender la importancia que tienen los signos de puntuación dentro de un libro, dentro de un texto, dentro de un párrafo o de cualquier lectura que tú hagas. Entonces, muy importante que sepas leer. Y si ya sabes leer y aún así te cuesta trabajo resolver ciertos problemas de matemáticas o de cualquier otra materia como física o química, espero que estos puntos realmente te puedan ayudar. Por lo tanto, pasemos a los 5 puntos que te quiero dar. Punto número 1. Aunque suene muy obvio, dar una primera leída al problema. Y como les decía, más allá de que lo leas, entiéndelo, respeta los signos. Hay muchas personas que creen que saber leer es saber lo que dice. ¿A qué me refiero? Si yo te pongo un conjunto de palabras y tú las lees, eso no significa que lo entiendas. Y es lo que llega a pasar en los problemas o en los ejercicios. Lo puedes leer, pero no entenderlo. Y si no lo entiendes, es lo que te va a causar mucho conflicto, porque va a provocar que lo leas una vez, que lo vuelvas a leer, pero no le vas a entender. Punto número 1, leer el problema. ¿Y por qué? Cuando tú das una primera leída, ya estás recopilando cierta información. Por ejemplo, cuando tú lees las hipnosis de alguna película, tú no has visto la película. Sin embargo, ya tienes una idea de lo que va a tratar. Puedes imaginar el inicio, puedes imaginar cuál va a ser la trama y cuál va a ser el final, por el simple hecho de haber leído las hipnosis. Lo mismo pasa cuando tú empiezas a leer un problema. Empiezas a recopilar información muy superficial, pero la empiezas a recopilar y ya puedes darte una idea de cuál va a ser tu resultado o qué vas a necesitar para ello. Ahora, esto viene de la mano con el punto número 2. El punto número 2 es hacer énfasis en la pregunta. La pregunta es muy importante porque es la que te va a decir qué necesitas o qué se necesita para resolver el problema y cómo lo vas a resolver incluso. Por ejemplo, si tienes un ejercicio que dice: Iván fue a la tienda y compró 2 pesos de chocolate, 5 pesos de dulces y un pan de 10 pesos. Y la pregunta dice: ¿cuál fue el costo total de lo que compró? Cuando haces énfasis en la pregunta, sabes que te está preguntando sobre el precio, más no sobre lo que haya comprado. Aquí también entra un punto muy importante, que es desechar cierta información
y enfocarte en la que realmente te interesa. Cuando me refiero a que te enfoques en lo que te interesa, es decir que la pregunta hace énfasis en que tú vas a centrarte en los precios de lo que haya comprado, más no en lo que compró. No sé si me da a entender, pero espero sí me estén entendiendo. Y otra cosa muy importante es que de cierta manera te está diciendo que lo que vas a hacer es una suma, porque te pregunta cuál fue el costo total de lo que compró. Por eso es que es muy importante que hagas énfasis en la pregunta de tus ejercicios. Ahora, como punto número 3, recabar datos. ¿Cuáles van a ser los datos? En este caso, el precio de lo que el precio de cada cosa de lo que compró. Y como punto número 4 tenemos la operación. ¿Qué tipo de operación vas a ocupar para este problema o este ejercicio? Una suma, una resta, una división o una multiplicación. En este caso, reitero, va a ser una suma porque nos preguntan sobre el total de los productos que él compró. Si, por ejemplo, estuviéramos en algún problema de física o de química, tal vez la pregunta nos haría referencia a un dato en el cual vamos a ocupar una fórmula. Por eso es importante hacer énfasis en la pregunta. Y como punto número 5 sería el resultado. Esto ya prácticamente es obvio, pero pues yo lo incluyo dentro de mis 5 pasos o mis 5 tips. Entonces, recapitulando, dar una primera leída al problema o ejercicio, hacer énfasis en la pregunta, recabar datos, realizar la operación y obtener el resultado. Espero me hayas entendido. De todos modos vamos a ver algunos ejemplos de suma y resta, algo superficial, algo simple, pero para que veas cómo se puede poner en práctica estos 5 puntos. Y también vamos a ver a qué me refiero con que debes desechar cierta información y enfocarte solamente en lo que realmente nos interesa. Entonces vamos a ver algunos ejercicios y también te voy a dejar algunos para que tú los practiques. Ya sabes que te voy a dejar el enlace en la descripción del video para que tú descargues los ejercicios y tal vez te ponga algún ejemplo extra dentro de los archivos para que lo puedas realizar. Recuerda que en el logo del canal dentro de los archivos tiene un enlace. Solamente debes de darle clic y te va a mandar otra vez este video por si se te llega a olvidar algo. Ahora sí, vamos a pasar a los ejercicios. Bueno, aquí tenemos algunos problemas de suma y resta. Como les comentaba, vamos a iniciar leyendo el problema para ir entendiendo más o menos de qué va esto. Dice así: una persona ingiere en el desayuno un jugo de naranja con 20 calorías de contenido energético, unos huevos fritos con 800 calorías, una rebanada de pan con 50 calorías y un cóctel de frutas con 150 calorías. ¿Cuántas calorías consume en total? Si se dan cuenta, con esta primera leída ya recopilamos cierta información. Sabemos que nos está hablando de calorías, de algunos alimentos, y pasando al segundo punto, hacemos énfasis en la pregunta. Y la pregunta dice: ¿cuántas calorías consume en total? Como me está hablando de que cuántas calorías consume en total, de cierta manera yo sé que voy a hacer una suma, porque para obtener un total necesito sumar ciertas cantidades. Ahora, ¿qué es lo que voy a sumar? Pues aquí me dice que cuántas calorías. Entonces, como tercer paso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Recopilar datos o recabar datos. Ahora tenemos que es un jugo de naranja con 20 calorías, unos huevos fritos con 800 calorías, una rebanada de pan con 50 calorías y un cóctel de frutas con 150 calorías. Esta información la podemos anotar de la siguiente forma. Podemos escribir todo, me refiero al alimento y cuántas calorías tiene. Por ejemplo,
pero en este caso yo solamente voy a apuntar las calorías. Hay problemas en los que sí es necesario apuntar todo porque suele ser un poco complejo, pero en este caso no hay mucho problema. Así que yo solamente voy a apuntar la cantidad y las calorías. Después tengo que son 800 calorías de los huevos fritos, 50 calorías del pan y 150 calorías del cóctel de frutas. Ahora, ¿cuál es la operación? Pues dijimos que una suma porque nos está hablando de un total. Por lo tanto, vamos a sumar todas las calorías que tenemos. Para que la suma salga bien, tengo que acomodarlo por columnas. Y voy a poner un 0 del lado izquierdo para que se puedan acomodar los números. Los ceros del lado izquierdo no cuentan, es como si no tuviera nada, pero solamente es para que las columnas estén acomodadas. Bueno, en la primera columna tengo puros ceros, por lo tanto la suma de ceros va a ser 0. En la segunda columna tengo al 2, más 0 sigue siendo 2, más 5 es 7 y más 5 son 12. El 2 se queda abajo y el 1 sube. Ahora tengo este 8 más 1 que está arriba son 9, más el 1 que está abajo son 10. Por lo tanto, mis resultados son 1020 calorías en total. Pasemos a otro ejemplo. Y otra vez, primer punto, dar una leída. Y dice, cierto famoso jugador de fútbol nació en 1970. A los 17 años ganó el Mundial Juvenil. A los 24 el Mundial de Primera Fuerza. Cuatro años más tarde perdió una final de campeonato mundial y 3 años después se retiró del fútbol. ¿Cuál fue el año de su retiro? Bien. Con esta primera leída nos damos cuenta de que nos están hablando de edad, años y fútbol. Pero cuando hacemos énfasis en la pregunta ya podemos darnos una idea más precisa de lo que vamos a hacer. Y la pregunta dice, ¿cuál fue el año de su retiro? Para ya saber el año de su retiro hay que recabar los datos necesarios y al parecer también va a ser una suma, ya que para saber una fecha hay que estar sumando los años que han transcurrido. Por lo tanto, vamos a empezar a ver qué datos nos interesan. Dice, cierto famoso jugador de fútbol nació en 1970. Este es un dato importante porque me están diciendo cuándo nació. Y de aquí voy a empezar a partir. Y lo que les comentaba cuando les decía sobre la información irrelevante. Por ejemplo, lo de cierto famoso jugador de fútbol, a mí realmente no me interesa. Porque no es algo que resalte en la pregunta. Esa información yo la omito y ya ni le hago caso. Eso es a lo que me refiero con que enfóquense en la información que es importante y lo que de cierta manera salga sobrando, pues no le hagan caso. Y de esa manera reducimos un poco lo que es el problema o el ejercicio y empezamos a desechar cosas que no nos interesan y nos enfocamos más en cosas que sí son importantes. Bueno, continuemos. Entonces tenemos que nació en 1970. Ahora, a los 17 años ganó el Mundial Juvenil. Estos 17 años sería bueno que yo lo apuntara, pero más adelante dice que a los 24 el Mundial de Primera Fuerza. Entonces, de cierto modo, estos 17 años ya están implícitamente dentro de estos 24. Por lo tanto, me voy a enfocar más en el 24 y de allí hacia adelante. Entonces tengo que 24. Después me dice que 4 años más tarde
perdió una final de campeonato mundial y 3 años después se retiró del fútbol. Entonces, ¿qué datos tengo hasta ahorita? Tengo que en 1970 nació. Después que a los 24 años el mundial de la primera fuerza. Pero no me importa qué es lo que hizo en ese tiempo, simplemente me interesa su edad. 4 años más tarde perdió una final, entonces tengo que 4 años más. Y 3 años después se retiró del fútbol. Estos son mis datos que sí me interesan y este dato es al que le voy a sumar esta información. Por lo tanto, vamos a hacer la suma. Tengo que son 24 más 4 años más adelante y luego 3 años. De igual forma voy a poner los ceros del lado izquierdo para que puedan estar las columnas completas. Y voy a proceder a sumar. 4 más 4 dan 8, más 3 dan 11. Un 1 se queda abajo y un 1 sube. Este 2 más el 1 que subió son 3. Pues lo tengo que 31. Hasta el momento tengo que él se retiró cuando tenía 31 años. Pero a mí me están pidiendo el año de su retiro, más no a qué edad. Por lo tanto, ahora 1970 más 31, ¿cuánto me va a dar? Le voy a agregar 2 ceros para que pueda corresponder con el dígito de arriba. 1 más 0, 1. 3 más 7 dan 10, el 0 se queda abajo y sube 1. 9 más 1 dan 10, el 0 se queda abajo y tengo al 1 que sube. Y 1 más este 1 dan 2. Entonces mi resultado es 2001. Y ese es el año en el que el jugador se retiró. Ahora vamos con unos ejercicios de resta. Primer punto. Dar la primera leída. En un colegio hay una población de 800 alumnos. De ellos, 430 son varones. ¿Cuántas mujeres hay en la escuela? Bien, haciendo énfasis en la pregunta, nos preguntan que ¿cuántas mujeres hay en la escuela? Yo sé que hay 800 alumnos y por lo tanto los datos que voy a recabar van a ser los siguientes. El total de alumnos y el total de varones. Y entre estos dos datos voy a obtener la cantidad de mujeres que hay. Entonces tengo que son 800 alumnos, 430 son varones y mujeres. No sé cuántas mujeres hay. Entonces, si yo hago una suma, me voy a pasar, porque 800 más 430 me daría un número superior y me están diciendo que solamente son 800 alumnos. Por lo tanto, lo que voy a hacer es una resta. Esto lo digo para que también encontremos de cierta manera la lógica, la vayamos desarrollando y nos cuestionemos en ciertos ejercicios y eso también te ayuda a que tu lógica empiece a mejorar. Tengo que son 800 alumnos y de esos son 430 varones. Procedemos a hacer la resta. 0 menos 0 va a dar 0. Pasando a la segunda columna donde está el 3, tengo que 0 menos 3 no se puede porque el 0 es más chico que 3. Entonces el 3 le pide prestado un 1 al 8 y se convierte en 10. No lo voy a poner, pero ténganlo en cuenta. Ahora 10 menos 3 da 7. Y este 8 se convierte en 7 porque le prestó un 1 al 0. Por lo tanto, 7 menos 4 son 3. Y este es mi resultado, 370. Entonces, ¿cuántas mujeres hay
en una población de 800 alumnos, 370 mujeres. Y si aquí se quieren comprobar su resultado o quieren sentirse más seguros de que su resultado es correcto, pueden sumar lo que es el resultado, que en este caso son 370 más 430, y la suma de estos dos números les debe de dar 800. Pasemos a otro ejercicio. Un rollo de tela tiene una longitud de 40 metros. El lunes se vendieron 3, el martes 8, el miércoles 5 y el jueves 6. ¿Cuántos metros de tela quedarán o quedan para vender el resto de la semana? Con esta leída yo sé que me están hablando de tela, metros, cantidades, días de la semana, pero ya leyendo la pregunta me voy a centrar un poco más. Dice, ¿cuántos metros de tela quedan para vender el resto de la semana? Este ejercicio me gustó porque aquí debemos de hacer dos operaciones, si se dan cuenta. Vamos a realizar una suma, pero también vamos a realizar una resta. Antes de explicarles el por qué, vamos al tercer punto, que es recabar datos. Tengo que un rollo de tela tiene una longitud de 40 metros. Solamente me interesan los 40 metros. Dice que el lunes se vendieron 3 metros. Me interesa el 3. El martes 8. Miércoles 5. Y el jueves 6. Por lo tanto, ¿cuáles son mis datos? El 40 es el total de metros que hay en la tela. Y ese es el valor al cual voy a restarle la suma de los otros valores que voy a poner. Tengo que se vendieron 3 metros el lunes, 8 metros el martes, 5 el miércoles y 6 el jueves. Estos datos son los metros que se vendieron durante la semana y los tengo que sumar para saber cuánto se vendió en la semana, y así el dato que me salga lo voy a restar a 40 y así puedo obtener la respuesta de la pregunta. 3 más 8 da 11, más 5 dan 16 y más 6 dan 22. Ahora procedemos con la operación de la resta. Son los 40 metros que tiene el rollo de tela completos menos lo que ya se vendió. 0 menos 2 no se puede, el 0 le pide prestado al 4, se convierte en 10 y 10 menos 2 dan 8. Vamos con la siguiente columna. Este 4 ahora es 3, recuerda que le prestó al 0, por lo tanto 3 menos 2 nos da 1. Y 18 son los metros de tela que sobran para vender la próxima semana, y ese es el resultado. Vamos con un último ejercicio. Este problema me gustó porque está un poco confuso hasta cierto nivel. Yo sé que ustedes le van a entender. La edad de Abigail es de 31 años. La edad de Mario es de 59. Y la diferencia de las edades de Carmen y Clara es de 37 años. ¿En cuántos años excede la suma de las edades de Abigail y Mario a la diferencia de la de Carmen y Clara? Sabemos que hablan de edades de ciertas personas y nos están pidiendo que si yo sumo la edad de Abigail y Mario, ¿por cuántos años se pasa ese valor que voy a sumar ante la diferencia de la de Carmen y Clara? Para que se entienda un poco mejor, vamos a pasar con lo de recabar datos. A ver, tengo que Abigail es de 31 años, Mario 59, y la diferencia de edades de Carmen es de 37 años. Es decir, este 37 es la diferencia de la edad de Carmen y Clara. Yo no sé cuántos años tiene Carmen ni cuántos años tiene Clara, pero cuando hacemos la diferencia o la resta de la edad de Carmen con la de Clara me va a dar 37 años, y eso es lo que me interesa. Luego, la pregunta dice... Aquí me salté un paso, primero tenía que haber remarcado la pregunta, pero ustedes, yo sé que ya saben
cómo se manejan estos 5 pasos que les comentaba. ¿En cuánto excede la suma de las edades de Abigail y Mario? Me está pidiendo una suma. ¿Qué voy a sumar? La edad de Abigail y Mario. Aquí lo dice. La suma de las edades de Abigail y Mario. Por lo tanto, yo tengo de datos 31, que es de Abigail. 59, que es de Mario. Y 37, que es la diferencia. Sabemos que es la diferencia de Carmen y Clara. Pasamos a la primera operación. La primera operación es la suma de Abigail y Mario. Entonces tengo que son 31 más 59. 9 más 1 o 1 más 9 dan 10. El 0 se queda abajo y el 1 sube. 3 más 1 que subió dan 4, más 5 que tengo son 9. Por lo tanto, la suma de las edades de Abigail y Mario son 90. Ahora, si volvemos a leer la pregunta dice, ¿en cuánto excede? Aquí está la clave. ¿En cuánto excede la suma? Es decir, este 90, ¿cuántos años es más grande que 37? Sí, porque dice, ¿en cuánto excede la suma de las edades de Abigail y Mario? Es como si dijera, ¿en cuánto excede 90 a la diferencia de la de Carmen y Clara? O sea, al 37. Entonces, la segunda operación es una resta de estos dos números. 0 menos 7 no se puede. Por lo tanto, recuerden, el 0 le pide prestado al 9, se convierte en 10 y 10 menos 7 dan 3. Pasamos a la siguiente columna. El 9 ya no es 9, es 8 porque le prestó un 1 al 0. Entonces tengo que 8 menos 3, ¿cuánto es? Son 5. Por lo tanto, 53 es lo que excede a 37. Bueno, espero que se hayan entendido los ejercicios que acabo de explicar. Disculpen otra vez que sea tan largo el video, pero trato de explicar lo mejor que pueda. Si me entendieron, pues qué bueno, y si no, disculpen. A veces, tal vez explicar o tratar de explicar también puede que complique las cosas, pero trato de poner mi grano de arena. Bueno, espero que tengan un bonito día y recuerden, si son autodidactas, van por el buen camino.